Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor para meditar en ella. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 en adelante, vamos a leer hasta el 17, para hablar en esta tarde sobre el tema: Dios quiere que le amemos voluntariamente. Versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Dice la palabra del Señor. Si no lo encuentra, aquí lo va a poner ya nuestro hermano ahí en la... dice la palabra del Señor. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Estos versículos que hemos leído son versículos bien conocidos para muchos, porque se habla mucho de este pasaje, porque no se ponen de acuerdo de qué era el árbol que el Señor les dijo que no comiese. Muchos han inventado y muchos enumeran, digamos, diferentes árboles que dicen: este es el árbol que el Señor puso en medio del Edén. Pero yo no me voy a centrar en eso, en qué árbol era, si eran manzanas, si eran peras, o era algún vegetal, sino yo quiero hablar y enfocarme en otra, hermano, en otra parte de lo que yo entiendo a la luz de estos versículos. Y una de ellas es que, hermano, en el principio, la Biblia dice que Dios creó al hombre a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. O sea que en ese momento que Dios crea al hombre, Él lo crea a su imagen y semejanza. ¿Esto qué quiere decir cuando dice que lo creó a imagen y semejanza de Él? Que el hombre tenía ciertas cualidades en la cual tenía una similitud con Dios. O sea, Dios es santo, Dios crea al hombre, también Dios es santo, el hombre fue creado santo también. Entonces, el hombre, más bien Dios es inocente. Dios es inocente, el hombre fue creado inocente. Entonces el hombre tenía una similitud a Dios, pero también dice que Dios es soberano. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer, ni cómo lo debe de hacer, ni nada. Nadie viene a darle una sugerencia a Dios. Dios es soberano. Pero dice la Biblia que Dios hizo al hombre soberano también, en el cual nadie, hermano, le podía decir al hombre qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando miramos esas cualidades del hombre, ahí podemos ver que Dios lo hizo a imagen de Él. Por eso dice, a veces uno no se pone de acuerdo, o mucho uno no entiende por qué la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero Dios lo hizo, dice, a imagen de Él, con esas cualidades que Dios tiene. Entonces, pero fíjense, cuando el Señor hace al hombre, lo crea, Él, hermano, le da mandamientos o le da mandatos para que el hombre cumpla. Pero, hermano, no crea que Dios le dio los 10 mandamientos solamente al hombre. Los 10 mandamientos se los dio ya en el tiempo de Moisés. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, porque los creó, hermano, mucho más antes de dar la ley, Él le dio 2 mandamientos. Y el primero de ellos que el Señor le da es el mandato, que se llama el mandato cultural o el mandamiento cultural. Y eso lo encontramos en el versículo número 15, que dice que Dios le dijo al hombre que lo puso en el huerto para que lo guardara y para que lo labrase. Eso se le llama, hermano, y no voy a entrar en el mandamiento o el mandato cultural porque es extenso. ¿Cuáles eran las actividades que el hombre hacía? Pero podemos, hermano, nosotros imaginar qué es lo que el hombre hacía. Hacía, hermano, labrar el huerto, cuidar del huerto, cuidar de los animales, cuidar de todo lo que Dios había creado y lo había puesto ahí. Entonces, ese fue el primer mandamiento que recibió el hombre: cuidar lo que
lo que Dios había creado. Hasta el día de hoy ese mandamiento sigue vigente. Por lo tanto, nosotros necesitamos cuidar lo que Dios, hermanos, ha creado. Todos los árboles lo ha creado el Señor, la naturaleza que miramos Dios la ha creado, y muchas cosas que nosotros nos podamos imaginar que ha sido creado por Dios y nosotros nos ha puesto para que la cuidemos. Ese fue el primer mandamiento que Dios le da al hombre. Entonces, pero no solamente, hermano, le da ese mandamiento, que es un mandamiento muy, muy extenso, que dije yo que no iba a entrar en ese mandamiento, pero también le da el mandato moral, que se le llama, o el mandamiento moral, que hermano, consistía, o sea, ¿en qué consistía este mandamiento? En que el hombre pudiera mostrar su obediencia voluntaria a Dios. Que el hombre pudiera mostrar su obediencia voluntaria a Dios. A lo contrario, también, de lo contrario, pudiera demostrar su desobediencia a Dios. O sea, Dios le da ese mandamiento. Le dice, o sea, lo pone ahí y le da ese mandamiento donde el hombre más bien podía estar ahí y él pudiera mostrar la obediencia a Dios. Ese era el fin de que ese árbol estuviera ahí, que el hombre mostrara. O sea, pero no podemos estar nosotros investigando qué tipo de árbol era, porque lo que Dios, hermanos, dejó ahí, la única manera de entenderlo es que Dios lo dejó ahí porque Él estaba, digamos, pidiéndole al hombre que el hombre mostrara voluntariamente su obediencia a Dios y si no, también la desobediencia. Porque dice que el Señor, fíjense, y más adelante vamos a ver, hermano, y no me voy a adelantar de eso, vamos a ver de cómo, por qué Dios lo puso ahí. Y el Señor sabía lo que iba a suceder. Claro, Él sabía, pero Él lo pone ahí porque Él quería que el hombre mostrara su fidelidad a Él. Y más adelante vamos a ver también de que lo que Dios quiere de nosotros también. Porque la Biblia dice que Dios, el Señor, el versículo dice que leíamos, dice que Jehová hizo, dice, nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Versículo 9 dice que hizo que de la tierra naciera todo árbol delicioso. Entonces, en el huerto, hermanos, habían, hermanos, miles de árboles en las cuales todos eran deliciosos para comer. Y más adelante vamos a ver cómo esos árboles producían vida al hombre. Pero imagínense, entre miles de árboles, había un árbol que el Señor le había dicho al hombre que no lo comiese. O sea, le dijo, de este no, porque el día que comas, tú me vas a desobedecer. Entonces, por eso se llama el mandamiento moral, o sea, el mandamiento moral. Entonces, que el hombre tenía que, hermano, escoger entre miles o entre millones de árboles, porque hasta el día de hoy, hermanos, hay árboles frutales, hay miles, en cada país hay diferentes. Hay frutas que en unos países se da, que en otros no se da. O árboles que son de otro continente que en otros no se da. Entonces, pero en ese momento todo estaba en el lugar donde estaba Adán. Por lo tanto, él tenía muchos para poder escoger. Dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces, ahí tenía, o sea, él podía escoger. O sea, que todo a la vista era bueno para comer. O sea, lo que quiere decir es que todo lo que él podía mirar era bueno y lo podía comer. Pero en medio de todos los árboles que habían, en medio de todos esos árboles, dice que había uno de los árboles que había ahí, en ese lugar, dice que era el árbol de la vida. Ese árbol, hermano, podía otorgar al ser humano la oportunidad de vivir para siempre. O sea, que de acuerdo a la Biblia, ese árbol tenía cualidades, hermano, de producir vida eterna. Si el hombre llegaba y comía de ese árbol, podía tener vida eterna. Por lo tanto, hermano, ese árbol estaba bien para que ellos pudieran ir y comer. Pero ellos, hermanos, ellos no fueron en ningún momento, no les pareció, digamos, interesante ir y poder agarrar del fruto de ese árbol. Sino que dice que había un árbol que el Señor les dijo, de ese no coman, de ese está prohibido, ese no lo toquen. Dice que ellos, hermanos, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo del árbol del huerto podrás comer. O sea, el Señor le dio, hermano, la libertad de que el hombre escogiera el árbol que él quisiera, porque en ese tiempo, en ese momento, el hombre era vegetariano.
El hombre no comía animales, solamente comía vegetales y frutas. Por lo tanto, el Señor le dice, de todo pueden comer. Pero el 17 dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué le dice el Señor? Ese no comerás. O sea, ahí el Señor le está diciendo al hombre que él se mantenga obedeciendo, porque eso es lo importante, era obedecer, la importancia que tenía obedecerle a Dios. Amén. Pero ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, este árbol, el Señor dijo, de ese no coman, de ese no, pueden comer de todo lo que miran ahí, de todo lo que hay, pero de ese no coman, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. No era que, hermano, en sí, hermano, ellos no tenían conocimiento hasta ese momento, sí tenían ciencia, tenían todo. El hombre tenía cualidades de Dios, por lo tanto el hombre era perfecto, por lo tanto, hermano, no podía anhelar tener otras cosas, porque lo tenía todo. Lo que el Señor estaba haciendo solamente era que el hombre mostrara su fidelidad a Él, que Él obedeciera su palabra que Él le había dado. Pero el hombre, ¿qué? El hombre quiso, hermano, pasarse, ¿verdad? Pasarse de lo que Dios le había dicho que hiciera. O sea que en ese momento dice que este hombre, dice, ¿qué hace, hermano? Obedecer a Dios, no, ¿verdad? No, que dice que le da el mandamiento al hombre y le dice, más bien, le da, ese mandamiento era una prohibición. Él le prohíbe al hombre, le dice que no coma de eso. O sea, le estaba diciendo le estaba prohibiendo que el hombre no debía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si el hombre comía, ciertamente moriría. Es decir, que si él comía de ese árbol que el Señor, o sea, le dijo, come de aquellos cientos de miles de árboles, pero de este no comas. Y el día que comas, ciertamente te enfrentarás a la muerte. Pero, fíjense, hermano, en este momento, la muerte, ellos no sabían qué era la muerte. Ellos no sabían qué significaba la muerte. Ellos tenían más o menos una idea. Intuían que la muerte era algo malo. Ellos intuían o presentían que la muerte podía ser algo malo. Y por lo tanto, ellos no temían, porque hasta ese momento nadie había muerto. No había muerto ningún animal, ¿verdad? En ese momento no había nada. O sea, ellos solamente intuían que podía ser algo, hermano, algo desastroso, algo que no era bueno. Ellos no lo sabían qué era. Porque como nadie había muerto, porque nadie, hermano, ni una planta se había muerto todavía. Todo lo que estaba creado, todo tenía vida. O sea, no habían árboles que se estaban secando, se les estuvieran cayendo las hojas, o algún animalito muriendo, no. La Biblia dice que más adelante, hermano, los primeros animales que murieron fueron los animales que el Señor sacrificó para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Fueron los primeros animales que murieron. Pero antes no había muerto ningún animal. Por lo tanto, ellos no tenían, hermano, la idea. Cuando el Señor les dijo, ciertamente morirán. O sea, ellos no tenían la idea, no sabían. Solamente tenían más o menos como la noción de que era algo malo lo que podía venir a sus vidas. O sea, que no había muerte de nadie. Por lo tanto, ellos no podían entender qué significaba la muerte, porque la vida era de continua. La Biblia no dice cuántos años llevaba hasta ahí Adán y Eva, sino que la vida era de continua. La gente podía vivir 1000 años, 2000 años. No había, la vida era de continua. No había como ahora en día, ¿verdad? Que uno ya comienza a sentir los años, y muchas veces yo le he dicho que conforme el tiempo ha ido pasando, la vida ha ido como menguando. Y decía la vez pasada que la Biblia enseña dice que los primeros hombres duraban 900 años, 600 años, 500 años, 300 años, y todavía dice que morían llenos de vida. Pero ahora, mi hermano, nosotros a los 40, 50 años ya sentimos que ya vamos cerca de que nuestra vida se termine. Pero en ese entonces, hermano, de 500 años era un joven, era un adolescente, era un muchacho de 15 años, 17 años, a los 500 años. Pero fíjense, y ellos que no conocían ni sabían qué era la muerte, no sabían qué era, porque nunca habían visto morir un animal. Nunca se había muerto un animal, nunca una planta se había muerto tampoco, porque todo era
la vida era de continua, o sea, nadie moría, sino que esto sucedió más adelante. O sea, que en este momento de la creación, ellos, hermanos, vivían en una manera tan especial, hermano, que nada, hermano, podían mirar que se caía, sino que los frutos eran frutos que tenían vida. Ellos comían frutos vivos. Ellos no comían frutos como el que nosotros comemos, hermano, que el tomate que nosotros comemos, hermano, ya está alterado. Los pollos que nosotros comemos ya están alterados. Esos pollos en un mes los estamos comiendo y ya están todos alterados. Todas las frutas que tenemos ya no son orgánicas. En ese momento, hermano, todo era orgánico y no eran manzanas pequeñas, no eran frutas pequeñas, eran frutas que crecían de una manera grande, que tenían vida. O sea, eran algo que tenían vida. Ellos comían y les daba energía, tenían, digamos, se sanaban, que no tenían nada, hermano, no tenían nada de qué preocuparse. Todo lo que ellos miraban, hermano, todo producía vida. Por lo tanto, vivían de una manera que no, hermano, nosotros no lo podemos percibir porque no estuvimos ahí. Lo vamos a vivir en el milenio cuando el Señor venga, pero en este momento no lo podemos percibir, así como ellos no percibían la muerte. Entonces, como ellos no sabían de qué se trataba la muerte o de qué se trataba esa advertencia del Señor, que el Señor les dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. O sea, ellos no tenían, hermano, ellos no sabían de qué se trataba, porque todo era vida en ese momento. La misma naturaleza, cuando el hombre pecó, la naturaleza, hermano, inmediatamente comenzó a secarse. Después del diluvio, hermano, y aún antes del diluvio no habían desiertos. Después los desiertos fueron después del diluvio. Imagínense, antes de que el hombre pecara, todo era una maravilla. Pero que en el momento que el hombre peca, ahí comienza, hermano, el pecado a hacer destrozo, no solamente en la vida del hombre, sino también en la misma naturaleza. Porque la Biblia dice en Romanos que la naturaleza clama por justicia y por el pecado del hombre. Pero fíjense, hermano, ¿qué es la muerte? Cuando venimos, que el Señor dijo, el día que comieres porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esas fueron las palabras del Señor. Pero aquí vamos, ¿qué es la muerte, hermano? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es la muerte que nosotros conocemos? Bueno, la primera muerte que nosotros conocemos, hermano, es la muerte física, que es la separación. Es la separación del cuerpo y del espíritu, es la muerte. Pero la muerte, en la palabra de Dios hay tres tipos de muerte. Ya la vamos a ver. La primera y la que más conocemos es la muerte física, la que ya vamos sintiendo los que vamos llegando a los 50, ¿verdad? Aquellos que van sintiendo la muerte ya cuando van a los 60, 70, ya sienten la muerte cercana. Esa es la muerte física. Esa es la que más conocemos nosotros, que es esa muerte que es la separación del cuerpo y el espíritu. O sea, es la separación del cuerpo y el espíritu del hombre. El momento que el espíritu se separa del hombre, en ese momento muere el hombre. Y esa es la que más conocemos nosotros, porque conocemos, ¿verdad? Y decimos, allá se murió otro fulano. Y a veces decimos, ese lo vi, ayer lo vi. Y ya mañana, hermano, ya está. Ya, por ejemplo, ahora puedo estar con vida aquí y mañana a esta hora puedo estar ya enterrado. O sea, que la vida es así. Que uno de un día para otro se puede morir. Pero también, hermano, está la muerte física, que es la que más conocemos, pero también está la muerte espiritual. ¿En qué consiste la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del hombre con respecto a Dios. Es la separación que el hombre tiene para con Dios. Esa es la muerte espiritual. O sea que una persona que no ha nacido de nuevo, dice la Biblia que está muerta en sus delitos y en sus pecados. O sea que esa persona está muerta completamente. Esto significa que una persona que está con vida está muerta en el sentido que no tiene relación con Dios, porque está separado y destituido de Dios. Por lo tanto, ese se llama la muerte espiritual. O sea, vamos, dos muertes, ¿verdad? Entonces, pero hay la tercera muerte, que se llama, esa es la muerte segunda, y esa la encontramos en Apocalipsis 20:11. Y esa muerte segunda es la destitución eterna, de la cual no tiene retroceso. O sea, fíjense, para la muerte espiritual sí hay un remedio.
Porque digamos, nosotros decíamos que la muerte espiritual es la separación del hombre para con Dios y que todos estamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado. Pero para esa muerte espiritual sí hay un remedio, sí hay una solución, y esa solución es el nacer de nuevo, es al nacer del arrepentimiento. Es aquel hermano que cree a través de la fe en la gracia de Jesucristo. Esa persona que está muerta espiritualmente, si cree en Jesucristo y por la fe en el sacrificio de Él, esa persona puede pasar de la muerte espiritual ya a estar vivo. O sea, ya puede estar vivo. Entonces, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora hemos sido resucitados a una nueva vida, dice Romanos 6. O sea, nosotros estamos muertos en delitos de nuestro pecado, pero ahora hemos nacido de nuevo. Ahora hemos sido resucitados en Cristo a una nueva vida. Pero la muerte segunda, para la muerte segunda no hay remedio. Porque esa muerte, hermano, para esa muerte segunda es el ser arrojado al lago de fuego que arde con azufre. En esa no, porque ahí ya no va a haber, o sea, cuando ya en ese momento, porque dice Apocalipsis 20:11 que el mar entregó los muertos que había en él, porque muchos pensaban que el centro del Hades no estaba dentro del mar. Por lo tanto, si alguien moría en el mar, tenía que el mar entregar los muertos. O sea, pero dice la Biblia en 20:11 que el mar entregó los muertos, el Hades entregó los muertos que había en él, y todos fueron juzgados según las obras que habían, dice en el libro de la vida y en el libro de las obras. Y el que no fue hallado, dice escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. O sea, para la muerte segunda no hay retroceso, pero para la muerte espiritual sí. Y vamos a ver que para la muerte física tampoco, ¿verdad? Tampoco hay un retroceso. Porque del momento que el hombre pecó, ahí, hermanos, se arruinó todo. Así que, hermanos, cuando Dios dijo que ciertamente moriría, Él estaba hablando, hermanos, de las tres tipos de muerte. Y decíamos que digamos, para dos muertes no hay retroceso. Pero para la muerte espiritual sí hay una esperanza. Pero fíjense, hermano, que muchos bueno, más bien cuando el Señor anduvo aquí, hermano, en la tierra, Él resucitó unos muertos. Que resucitó, hermano, y volvieron a la vida, pero estos volvieron a morir. Porque siempre, hermano, pasa eso. Entonces, el hombre le dijo al Señor que había de morir físicamente, espiritualmente, y si no había una aceptación de los medios de fe que Dios había establecido, inmediatamente iba a morir en sus pecados. Entonces el Señor, cuando dijo, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás, le estaba hablando de que iba a morir con los tres tipos de muerte que hemos hablado. Y eso, fíjense, hermano, y esto sucedió, y esto lo podemos ver, que sucedió más adelante con Caín, por ejemplo. Porque fíjense, hermano, si el hombre no acepta los medios de fe, sería también arrastrado a la muerte segunda, que la cual dijimos que no hay retroceso. Y decíamos que esto sucedió con Caín, que dice la Biblia que él rechazó la fe tal como Dios la había establecido. Caín, hermano, renunció a eso, no aceptó el canal de salvación que Dios, hermano, le propuso a él. Por eso cuando dice que él, hermano, cuando vino delante de Dios, hermano, él vino renegando, vino así. Por lo tanto, él no aceptó en ningún momento el plan de salvación que el Señor le puso. Porque el Señor no solamente le puso el plan de salvación a Adán, a Eva, a Abel, a Caín, a todo. El Señor siempre, hermano, a todo se le ha mostrado su misericordia. Pero Caín rechazó el medio de fe, o el medio en la cual el hombre podía salvarse. Por lo tanto, cuando él vino con sus sacrificios delante de Dios, la Biblia dice que aquel hombre trajo, hermano, trajo del fruto de la tierra. Y Dios no le agradó porque el medio de sacrificio que el Señor había establecido, el medio era un sacrificio de animales. Por lo tanto, a través de la fe en la sangre de ese animal, el hombre podía tener perdón de pecado, porque como la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado.
Entonces nosotros ahora, porque ya no sacrificamos animales, porque Cristo fue sacrificado por nosotros. El Cordero fue sacrificado por nosotros, por lo tanto no hay necesidad. Pero en este momento dice que Caín rechazó ejercer la fe tal como Dios se la había establecido. Entonces, pero la muerte pasó para todos, porque dice Romanos, hermanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él la muerte, así pasó todo, dice, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que todos pecamos y la muerte pasó a todo el ser humano. O sea que no hay nadie que se pueda salvar. Por lo tanto, decíamos, hermanos, que todos murieron y todos morimos físicamente. Porque como decíamos que la muerte espiritual sí tiene solución, ¿verdad? Pero la muerte segunda no, ni tampoco la muerte física. Porque el Señor le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fueron las palabras contundentes del Señor, que iba a morir el hombre. Por lo tanto, así que dice, y como ese hombre pecó, dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, entró, Romanos 5:12, y por él el pecado. Dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Entonces, ya no hay para dónde, ¿verdad? Estamos hablando y decíamos de las 3 muertes que una persona puede recibir, pero también hay solución, ¿verdad? En Cristo Jesús, poder revertir nuestra muerte espiritual. Así que nosotros, hermanos, ahora, usted puede decir, hermano, pero ¿qué esperanza tenemos los que hemos creído en Cristo? Nosotros tenemos esperanza porque hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, si el Señor, hermano, si el Señor no viene, vamos a tener que morir, porque eso es lo que dice, o sea, morir nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a morir. Pero la esperanza que tenemos es la esperanza de la resurrección, que cuando el Señor venga a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar con el Señor para poder, hermano, para que el cuerpo, y yo le he explicado muchas veces, hermano, que como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, o sea, somos tripartitos, estamos hechos de 3, o sea, digamos de 3, vamos a decir de 3 personas, digamos, que son unas, pero son diferentes, tienen diferentes emociones, el físico, el alma y el espíritu. Entonces, pero el día que muramos y nos llega la oportunidad de morir, pues tenemos la esperanza de la resurrección, que cuando el Señor venga, seremos levantados para que el alma, el cuerpo y el espíritu se junten para poder vivir, hermano, toda la eternidad con el Señor. Pero si eso, hermano, si vamos al sepulcro, si morimos, si somos enterrados, tenemos la esperanza que vamos a ser transformados, según la Biblia dice en 1 Corintios 15:51, que ahí seremos transformados y recibimos y vamos hermanos, a resucitar aquellos que murieron en Cristo. Pero aquellos que no creyeron en Cristo se quedarán todavía ahí aún más tiempo para ser resucitados al final del milenio. Ahí es donde ellos, hermanos, irán al juicio del gran trono blanco, que hablábamos un momento, donde ahí, hermanos, irán para el juicio, para, hermanos, recibir el castigo de la muerte segunda. O sea que, hermanos, en este momento el hombre no tenía, pero ninguna, digamos, ni una claridad de qué muerte el Señor estaba hablando. O sea, ellos no sabían de la muerte, porque decíamos que la muerte no sabía. Ahora yo se lo puedo explicar de esta manera, porque ya tenemos conocimiento de las muertes que hemos mirado, o cómo hemos perdido un familiar, de las muertes que existen. Pero en este momento el hombre no sabía. El primer encuentro que Adán y Eva tuvieron con la muerte fue, hermano, cuando Caín mata a su hermano Abel. Ese fue el primer momento, hermano, en que ellos tuvieron, el primer encuentro que ellos tuvieron con la muerte. En ese momento sintieron, hermano, lo que se siente, hermano, mirar a alguien que lo matan. Porque qué difícil se siente que maten a un hermano, ¿verdad? Imagine que maten a un hijo. Imagine que sea su hermano. En ese momento ellos sintieron que era la muerte. En ese momento sintieron, hermano, que lo que ellos habían hecho
sí era, hermano, algo grave. Antes no sabían de qué se trataba. Esto que yo estoy hablando de la muerte, de la muerte física, la muerte espiritual, de la muerte segunda, ellos no tenían ni idea. Sabían que era algo malo, pero no sabían nada. Se dieron cuenta cuando, hermano, pasaron ese momento amargo en donde, hermano, el hermano mata a su hermano. Entonces dice que con la muerte de ellos, hermano, ellos se encuentran con esa amarga experiencia de tener un encuentro con la muerte física. Ellos ya habían experimentado la muerte espiritual, pero con la muerte física todavía no tenían ni la idea de qué podía ser. Cuando vieron a su hijo muerto ahí fue, hermano, donde ellos sintieron el poder de la muerte. Con la muerte de Abel, ellos comenzaron a saborear las consecuencias de la muerte del hombre. Entonces, eso, hermano, en ese momento lo entendieron, pero eso era demasiado tarde para ellos, ¿verdad? Era demasiado tarde, ¿por qué, hermano? Porque el hombre había comido de lo que el Señor le dijo, ciertamente que el día que comas, ciertamente morirás. Entonces, fíjense, y hay gente que, hermano, y incluso a mí me han preguntado y me han dicho, hermano, pero si Dios sabía de lo que iba a suceder, ¿por qué Dios dejó el árbol del conocimiento ahí, hermano? ¿Por qué Dios, hermano, si sabía? Porque Dios sabía, porque Él lo conoce todo. Amén, hermano, ¿verdad que sí? Él lo conoce todo, pero ¿por qué dejó ese árbol ahí? ¿Por qué le dejó la tentación al hombre? ¿Por qué le dejó ahí para que el hombre pudiera ir, hermano, a tocarlo y comérselo? Y a mí me ha preguntado y yo a veces me río. Al menos a Joshua a veces le he respondido cuando él me dice, pero fíjense, hermano, el Señor sabía, Él sabía porque Él lo conoce todo. El Señor sabía porque la Biblia dice que aún antes, hermano, de que el hombre fuera creado, Dios ya había planeado el modelo de salvación. El Señor sabía que el hombre iba a fallar y la manera que lo iba a salvar. Pero ¿por qué el Señor, hermano, si sabía, lo dejó ahí? O sea, si el Señor lo conoce, hermano, es que Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado. Si Dios sabía que el hombre iba a caer. Pero lo que el Señor quería, hermano, lo vamos a ver de esta manera. Y yo lo entiendo de esta manera. Supongamos, hermano, que el Señor no hubiera puesto el árbol ahí. El árbol del conocimiento del bien y del mal no lo hubiera puesto ahí. El hombre hubiera estado obligado a hacer obediencia a Dios, porque no existía otra manera de desobedecer a Dios. Entonces el hombre, hermano, iba a estar obligado a adorar a Dios, a servirle a Dios, porque no había otra manera de desobedecerle. O sea, el hombre iba a estar obligado a obedecer siempre. Aunque él, hermano, hubiese, hermano, tenido la opción. Imagínense, aunque no era, es que es como si usted no le pone, digamos, usted va a un lugar, hermano, o digamos, le voy a poner la política, por ejemplo. Si usted aquí, hermano, hay solamente dos partidos políticos. Usted si hubiera a votar, va a votar por uno o por otro. O sea, no hay cierto. Y si hubiera solo uno, usted fuera a votar solo por uno, porque no tiene otra opción. Pero si imagínense, hay países que cuando uno va a votar ponen 5 o 6 partidos políticos. Hay un partido sacó 2 millones, otro medio millón, otro 100,000, otras poquitos votos. Pero la gente tiene más opciones. Pero si no tiene más opción, ¿qué le toca a usted? Esa. O si usted va a comer a un restaurante, llega a un restaurante y dice, bueno, le llevan el menú. Y entonces usted dice, bueno, voy a comerme, uno dice, voy a comer una hamburguesa, el otro dice, voy a comprar una quesadilla y todo eso. Y cuando llega allá le dice, mire, ¿me puede dar una quesadilla? No tengo. ¿Me da una hamburguesa? No tengo. Mire, me da esto. Y comienza usted y solamente le dice, bueno, mira, aquí lo único que tenemos es carne asada. Entonces dice, pues deme una carne asada. No venía por una carne asada, pero deme una carne asada. ¿Que le dieron opción de escoger? No. Entonces usted obligadamente tiene que comer esa comida porque no hubo otra opción. Entonces, si Dios no ponía, hermano, ese árbol, no dejaba ese árbol ahí, el hombre iba a estar obligado a obedecer, aunque no quisiera. Y lo que Dios quería era que el hombre, hermano, no estuviera obligado a obedecer a Él, sino que el hombre, porque como al principio yo decía, que Dios, hermano, cuando Dios crea al hombre, lo hizo con las cualidades de Dios. ¿Y cuáles son las cualidades de Dios? Una de ellas era de que Dios es soberano. A Dios, a nadie le puede decir
lo que tiene que hacer. Y el hombre, hermano, cuando Dios lo crea con esa misma soberanía y le da un libre albedrío. Si el Señor no le ponía un árbol ahí, el hombre no tenía cómo ejercer un auténtico libre albedrío, porque solamente iba a estar obligado a obedecer a Dios sin tener otras opciones. No sé si me están entendiendo, si me estoy, hermano, confundiéndolo, pero es por eso que el Señor, hermano, porque la gente dice, ¿por qué Dios lo dejó así? ¿Por qué Dios permitió? Dice, entonces es culpa de Dios. Y yo he escuchado gente, hermanos, que lo ven de esa manera y dicen, no, es culpa de Dios, ¿para qué dejó el árbol? No, es que Dios lo que quería es que Él no quiere obligarlo a usted. Es que Dios quiere que nosotros, hermanos, le amemos a Él, porque nosotros decidamos amarle a Él, no porque Él nos obliga. Por ejemplo, por eso a nadie obligamos. Por ejemplo, nosotros hemos invitado a mucha gente, pero muchos decidieron, hermano, dijeron, no, es que voy con mi familia, es que hoy voy a hacerme un trabajo a mi carro, voy a ir a lavar, voy a terminar un trabajo, y comenzaron a poner muchas excusas. Pero Dios, hermano, no quería ser obedecido así, obligadamente. Yo no quería, hermano, que el hombre dijera, yo he decidido servirle a Dios. Yo decido servir a Dios porque no tengo otra opción. Dios no quiere así. Dios quiere que el hombre, hermano, le obedezca a Él. No es porque, digamos, el hombre se sienta obligado. Como cuando alguien dice, no es que me debes de querer porque me debes de querer. No, el amor debe ser algo que siente. Porque el Señor dijo, ¿sabe qué dijo el Señor? Si me amáis, guarda mis mandamientos. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué es lo que el Señor pidió? Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero si no me amas, no estás obligado a guardar mis mandamientos. Entonces lo que Dios quería del hombre era que el hombre tuviera la posibilidad de decir, yo voy a obedecer al Señor porque lo amo, aunque esté el árbol ahí. Es como el que se casa, ¿verdad? El que se casa le promete a la esposa hacerle fiel en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en todo. Pero, hermano, el hombre sale o la mujer sale y puede escoger otra y ser infiel. Pero él, hermano, está obligado a amarla y cuidarla y serle fiel. Sí, ¿verdad? Uno se compromete, pero a la larga hay muchos que no lo cumplen. Hay muchos que lo hacen, le pueden ser infiel a la esposa o la esposa al esposo. O sea, han firmado un documento, pero no están como obligados, hermano, a hacerlo. Lo hacen por amor. Y lo hacemos por amor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quería? Que el hombre no hiciera, hermano, aquello porque no tenía más opciones. Sino que, por eso el Señor deja el árbol ahí y solamente le pone una advertencia, le da el mandamiento diciéndole, de todo pueden comer. Hay cientos de miles de millones de árboles, de frutales y también de vegetales, pueden comer de todo, pero de este no coman. Lo que el Señor estaba dándole a ellos era que ellos se mantuvieran obedeciéndole a Él. Lo que Él quería era la obediencia, no importa de qué fuera el árbol. Lo que el Señor quería era que el hombre lo obedeciera. Porque no, hermano, el Señor no quería que el hombre se sintiera, digamos, obligado a hacerlo, porque por eso Dios lo dotó de la soberanía para que Él eligiera, y todavía le dio libre albedrío donde Él pudiera elegir lo bien y el mal. Porque si no, hermano, fíjense, ahora en día, por ejemplo, nosotros, hay muchas personas que dicen, no, es que yo voy a la iglesia y busco a Dios porque tengo miedo de que me mande al infierno. O tengo miedo de esto. O yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Dios no está esperando de nosotros que nosotros vengamos a la iglesia, busquemos de Dios, porque es que si no, Él me va a mandar al infierno. No, Él quiere que nosotros le obedezcamos y le amemos por lo que Él es. No por lo que Él puede hacer con nosotros, porque el Señor dijo que tuviéramos temor de aquel que tenía poder para matar nuestro cuerpo y nuestra alma, mandarla al infierno. Eso es lo que el Señor dijo. Pero nosotros no venimos aquí por temor a lo que pueda pasar con nuestra vida, con nuestra alma. Venimos aquí porque queremos hacerlo por amor al Señor. Y eso es lo que el Señor quería en el principio. Y eso es lo que el Señor, hermano, le dijo a aquella gente. Y le digo, si me aman, guarden mis mandamientos. Porque nadie, hermano, puede guardar los mandamientos si no ama al Señor. Nadie puede ser fiel en un matrimonio si no ama a la otra persona. Si los ama, hermano, le pueden poner la mejor mujer.
Si lo ama, hermano, le pueden poner el mejor hombre, pero no le será infiel porque él lo ama. O sea que el amor hace la diferencia. Entonces, si el hombre, hermano, hubiera amado al Señor, hubiera amado a Dios, no le hubiera desobedecido. Porque Dios, hermano, Dios no quiere ser obedecido sin amor. Entonces, por eso, para que el hombre, hermano, para que el hombre tomara una decisión auténtica, por eso le dice a él, le pone el árbol ahí. Entonces para que fuera una decisión auténtica del hombre, diciendo yo voy a amar a Dios y le voy a servir, para que esto fuera una decisión auténtica, era necesario que existiera la posibilidad de desobedecer. Oiga bien, o sea que siempre va a haber la tentación allá afuera. Siempre va a estar a las pruebas allá afuera. Para que nosotros podamos decidir entre yo voy a servirle a Dios. No, yo soy hijo de Dios, por lo tanto yo no le voy a desobedecer. Yo me voy a mantener ahí. Siempre va a estar ahí, pero usted es la decisión suya. Es mi decisión mía de serle fiel a Dios. Si yo quiero, lo desobedezco. Pero ahí va a estar siempre la tentación. Ahí va a estar el mundo siempre. Pero lo que Dios quiere es que nosotros le amemos y le sirvamos, hermano, como una decisión nuestra. Decir, no, rechazo a todas. Como cuando uno se casa y dice, rechaza a todas las mujeres por esta. Y uno dice, sí. Y la mujer dice, rechaza a todos los hombres por este. Sí. Así también, cuando venimos al Señor, tiene que ser, rechaza todo lo que el mundo ofrece. Sí. Por amor al Señor. O sea, el Señor no quiere que nosotros estemos obligados, o que por temor es que si le fallo al Señor, es que el Señor me puede mandar un rayo, o que si el Señor le fallo, me va a pasar esto malo. No, lo que el Señor quiere es que nosotros le sirvamos y le busquemos y le sirvamos por amor a Él. O sea que si no existía la posibilidad de desobedecer, hermano, el hombre hubiera sido siempre fiel a Dios, pero Dios no quería eso. Dios no quería que el hombre estuviera obligado a obedecerle, sino que el hombre tomara la decisión de escoger si le amaba a Dios, si le obedecía a Dios o le desobedecía. O sea, es que eso es lo importante, pero es que si entendemos el amor, lo vamos a entender de esa manera, porque el hombre tiene cientos de miles de mujeres que puede escoger, pero él decide a esta amar y cuidar a esta. Aunque quizás hagan otras más bonitas, ¿verdad? O que igual que la mujer decide amar a este hombre, no importando si hay cientos de hombres más guapos que el que tiene, pero ella ha decidido amar a ese. Igual que nosotros, puede haber muchas tentaciones buenas en el mundo que nos ofrecen, pero nosotros hemos decidido amar a nuestro Dios y serle fiel, hermano, como dice la palabra del Señor, que somos la novia de Él. Y Él no se va a casar con una novia prostituta, fornicaria, ¿verdad? El Señor se va a casar con una novia que dice que Él viene por una sin mancha, por una limpia, por una que esté, hermanos, preparada. Pero usted dice, no, hermano, pero yo estoy manchado. No, pero por eso la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Y a nosotros, hermanos, tenemos esa posibilidad de poder, hermano, escoger entre recibir, hermano, el sacrificio de fe que el Señor está ofreciendo cada día. O sea que nosotros todavía tenemos la oportunidad de escoger, hermano, en nosotros, entre lo que el Señor está ofreciendo, porque saben, Adán y Eva fallaron, y por lo tanto todo el pecado entró, pero ellos tuvieron fe en lo que el Señor les ofreció, que era un sacrificio de animales para el perdón de sus pecados. Pero vemos que a Caín, él no le importó, él no quiso aceptar el modo de salvación, el modo de fe que teníamos, porque aquí nosotros hemos sido alcanzados por la fe. O sea que el árbol ahí en el Edén, hermano, tuvo esa oportunidad del hombre de ejercer, teniendo ese árbol, el hombre tuvo la oportunidad de ejercer su libre albedrío, si quería hacer el bien o el mal. Por eso estaba ahí el árbol. El pecado ya está en el mundo, hermano. Ahí está libre, hermano, para que usted vaya el sábado, usted se agarra y dice, no, este sábado me voy a desatar y me voy a ir a la discoteca, me voy a meter droga, me voy a meter en todo, voy a fornicar, voy a adulterar. Ahí está en nuestro libro. Es decir, yo ese día me voy a ir a la iglesia a buscar del Señor, le voy a amar al Señor, y está ahí. La mayoría escoge, hermano, como Adán, ¿verdad? Escogen desobedecer a Dios. Escoge no amar a Dios antes que todas las otras cosas.
Muchos escogen eso. Pero hermano, el Señor quiere que voluntariamente nosotros, si le amemos, guardemos su mandamiento. Y si no, como el Señor le dijo a este hombre, si el día que comieres ciertamente morirás. Y el hombre, hermano, dice que el hombre decidió en ese momento, aunque le podemos decir, como decía el momento, el hombre no conocía perfectamente lo que significaba morirse. Después entendió, hermano, cuando entendió era demasiado tarde, no había vuelta atrás. Había hecho, hermano, el desastre. No solamente provocó la muerte, sino que el Señor lo sacó de carrera del Edén. Le dijo, lo sacó de ahí y le dijo, no vaya a ser que este hombre, estando ahí, también coma del fruto del árbol de la vida eterna. Y la vida eterna, hermano, si él comía, él ya había pecado, y él ya había fallado. Y si él comía del árbol de la vida, los sufrimientos que le iba a traer, porque las consecuencias ya habían entrado en su vida. El momento que el hombre come de ese árbol, el momento que él come y desobedece al Señor, comenzó a morir. La naturaleza comenzó a perder todo, hermano, lo que tenía en ese momento. Hermano, todo lo que era perfecto en ese momento ya dejó de ser perfecto. Y lo único bueno que quedó solamente fue el árbol de la vida. El árbol de la vida eterna, los que tenían los frutos, y el Señor los quitó de ahí. Pero el Apocalipsis, hermano, aparece el árbol de la vida. Dice que el árbol de la vida, él dice para la sanidad de las naciones. O sea que Dios Señor dice que saca al hombre del Edén y dice que pone unos ángeles ahí para que lo guardasen, para que cuidaran, y el hombre no pudiera entrar ahí. El hombre perdió el privilegio de estar ahí, lo saca de ahí. Y ahí perdió el primer privilegio. Y luego, hermano, la muerte. Y esa muerte no solamente para él, sino que la muerte para todos los que nacimos de Adán. Y todos, hermano, pero como la Biblia dice que por un Adán entró el pecado y así la muerte, pero también por el otro Adán, que es Cristo Jesús, ha venido la vida eterna. Nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que si miramos a través de la fe lo que el Señor ha provisto para que nosotros le miramos y podemos encontrar, hermano, la vida eterna y la salvación de nuestra, hermano, de nuestra condenación eterna. Porque decíamos, hermano, que para la muerte espiritual sí hay un remedio, y es creer en Cristo. Pero para la muerte segunda no hay remedio, no hay solución. O sea que por eso es importante que nosotros miremos en Cristo como único y suficiente Salvador para nuestra vida, para nuestra alma. Pero ¿por qué, hermano, Dios nos da la oportunidad de escoger? Porque Él no quiere que nosotros le amemos obligadamente. Dios quiere que usted le ame sin reserva, sin condición, y tome la decisión. A pesar de todo, miren, en la tarde tenemos muchas cosas que hacer. Yo sé que muchos dicen, no, y usted tomó la decisión de venir a la iglesia. Dijo, no, yo voy a dejar de hacer esto para mañana, y esto va a ser para otro día, pero yo voy a ir. Y Dios no lo obligó, y Dios quiere que nosotros le sirvamos así. Y ese fue el propósito de que Dios dejó ese árbol ahí, que el hombre tomara la decisión personal, que el hombre fuera, hermano, que ejerciera perfectamente su libre albedrío, su libre escoger, de escoger hacer el bien y hacer el mal. Pero el hombre escogió hacer el mal, porque no sabía, hermano, en qué se estaba metiendo. Pero nosotros ya sabemos. Pero dice que estas cosas acontecieron, dice la Biblia, para que nosotros no hagamos lo mismo. Y muchas veces lo hemos dicho y hemos puesto ejemplo de muchos, el pueblo de Israel, ciertos hombres que hicieron cosas malas, porque Dios, hermano, no ha estado de acuerdo con que el hombre lo haga. Pero Dios lo ha dejado ahí siempre para que el hombre tome y escoja entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Escoger, hermano, entre amar a Dios sobre todas las cosas, o también decir, no, es que el Señor sabe que yo soy débil. Usted puede poner esa excusa, pero también puede poner la decisión de decir, yo voy a hacer y voy a obedecer al Señor, a pesar de que todos no quieran, yo lo voy a hacer. Porque hubieron hombres que tomaron esa decisión así, como el mismo Noé, ¿verdad? Que dice que toda la generación de él era mala, era perversa, pero él decidió ser obediente al Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser obedientes al plan que Dios nos ha dado. Y aunque tenga las miles de tentaciones en su vida, usted decir, yo le voy a servir a mi Señor porque yo lo amo sobre todas las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que el Señor quería de Adán. Pero él no pudo, hermano. Él no pudo obedecer al Señor, porque él le pusieron ahí, hermano, y se dio. Porque él, hermano, no estaba entendiendo que lo que él estaba haciendo era desobedeciendo al mandato
moral que Dios le había puesto, o el mandamiento moral que el Señor le había puesto ahí para que él se mantuviera siéndole fiel a Dios. Así que nosotros, hermanos, mantengámonos siéndole fieles a Dios hasta que el Señor venga. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y el Señor siempre, hermano, nos pone la opción de que nosotros decidamos en servirle a Él o no servirle. Tenemos el libre de escoger, ese se le llama el libre albedrío. Nosotros decidimos si queremos servirle a Él o le queremos servir a otro. Si queremos servir a Dios, Él está ahí presto. Si le queremos amar a Él, Él está esperando. Como dice Él, si me amáis, guarda mi mandamiento. Y Él está ahí. En esta hora yo voy a hacer una oración. Si usted, hermano, que está aquí o está en la casa donde vea el video y quiere este día ponerse a cuenta con el Señor, porque la única manera que tenemos de poder acercarnos a Él, la única manera es amándole. Y si queremos servirle a Él, Él nos ofrece a su Hijo para que le amemos y para que a través de Él podamos tener la vida eterna. Yo voy a hacer una oración de fe. Si usted está aquí y quiera recibir al Señor o quiere reconciliarse con el Señor, pues el Señor le ha hablado, porque el Señor le está diciendo que tome la decisión en su vida, la hora de amarle a Él, porque allá está todo el mundo. Uno puede servir al mundo, puede servir a otras cosas, pero el Señor, hermano, nos pone que escojamos entre Él y lo que el mundo puede ofrecernos. ¿Quiere usted hacerlo en esta hora? Póngase de pie para orar. Ahí vamos a hacer la oración de fe. Y ahí también, si usted nos está ahí mirando a través del video, igualmente podemos hacer la oración para que el Señor perdone sus pecados, para que el Señor le limpie y usted estaría aceptando el plan de salvación que el Señor está ofreciendo, que solamente es a través de su Hijo Jesús. ¿Hay aquí alguna persona que quiera subir al Señor? Póngase de pie para orar, porque yo voy a hacer una oración de fe. Voy a orar, y si usted está ahí donde está, usted puede hacer la oración. Dígale: Señor Jesús, si es por primera vez que acepta, dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona mis pecados, lávame de mis pecados. Señor, sé que moriste por mí en la cruz del Calvario, y ahora, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo puedo tener vida eterna. Señor, ahora prometo amarte, Señor, para que el día que tú vengas, Señor amado, yo pueda tener, Señor, la vida eterna. Gracias, Señor, en esta hora por perdonar mis pecados, Señor. Y si también se está reconciliando, dígale: Señor, Señor, perdóname, Señor, porque me había alejado de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque me había apartado de ti, Señor. Recíbeme, Señor, ahora. Perdona mis pecados, Señor. Que seas, Señor amado, limpiando toda mi maldad, Señor, y que nunca me vuelva a apartar de ti. En el nombre de Jesús, en esta hora te lo pido, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.